Hoy vamos a meternos en una pregunta incómoda. ¿Cómo se llegaba a ser arquitecto en Roma? No me refiero a dibujar bonito. Me refiero a sobrevivir dentro de un sistema donde podías quedar endeudado si una obra se pasaba del presupuesto, donde tu libertad podía depender de volverte indispensable en un taller del Estado, y donde al final el edificio llevaba el nombre del magistrado o del princeps, no el tuyo. Para entenderlo, vamos a seguir a Auctus. Empieza como captirus, un cautivo de guerra. Luego será servus, esclavo. Más tarde, si juega bien sus cartas, se convertirá en libertus, liberto. Y en el camino, veremos cómo se entraba a la profesión, qué se exigía a un arquitecto, cómo se diseñaba en el taller y por qué el hormigón cambió la manera de pensar el espacio romano. Amanece y la obra ya está andando. Los obreros pasan cubos, las poleas crujen, la mezcla no puede quedarse quieta porque pierde calidad. Entra un magistrado, un magistratus, y pregunta por el gasto. El arquitecto no contesta con discursos, contesta con números, porque en el mundo antiguo, el presupuesto podía ser una responsabilidad directa. En Éfeso, por ejemplo, la regla era clara. Antes de aceptar un opus publicum, una obra pública, el arquitecto debía presentar una tasación, una estimación total del costo. Sus bienes quedaban como garantía hasta terminar. Si el costo final se excedía, pero no pasaba de una quinta parte, un 25%, el Estado cubría la diferencia. Y si la obra cerraba en lo pactado, el arquitecto podía recibir honores públicos. Pero si el gasto superaba ese margen, el dinero para concluirla podía salir de los bienes del arquitecto. Vitruvio menciona esta práctica y llega a decir que una disciplina sería deseable en Roma para frenar a los incompetentes. Y aunque en Roma no hubo una ley única aplicada a todas las obras, el riesgo económico era real. En lo público y en lo privado, el cálculo podía terminar en pleito, en pérdida o en ruina. De hecho, hay historias de profesionales que quebraron por decisiones técnicas vanidosas, gastar de más en transporte, inventar soluciones inútiles o prometer plazos imposibles. En muchos encargos también intervenían redentores, contratistas que tomaban obras a precio y después respondían por ejecución y costos. Y los administradores romanos vigilaban los sobrecostos con lupa, sobre todo en provincias, pidiendo peritos para explicar por qué una obra se había desviado del presupuesto. Aquí empieza la pregunta: ¿quién se atrevería a vivir así? ¿Y cómo se llegaba a ser arquitecto en Roma? Primero, desmontemos un mito. En Roma, arquitecto no necesariamente era un aristócrata con toga impecable. Con frecuencia era alguien de origen modesto, a veces un liberto, alguien que ascendía por capacidad dentro de redes de patronazgo y de servicio público. La élite podía encargar, financiar y decidir el prestigio de una obra, pero el oficio técnico, medir, trazar, administrar obra, caía en manos de profesionales. Auctus entra a ese mundo por la puerta más dura. Llega como cautivo. No tiene nombre público, ni derechos, ni futuro claro. Al principio es un número más, pero alguien nota algo útil, entiende las medidas, aprende rápido y no se pierde cuando le hablan de proporciones. Sabe copiar una línea sin temblar, sabe repetir un módulo sin equivocarse, sabe escuchar. Por eso lo sacan del trabajo bruto y lo asignan a una officina imperialis, un taller técnico ligado al servicio imperial. Allí no se adivina una obra, se mide el terreno, se replantean ejes, se calculan cantidades, se organiza el agua, se registran costos y se controlan materiales. Es el lugar donde la obra pública se vuelve posible antes de que aparezca el mármol y antes de que el público aplauda. En el mundo romano, un arquitecto podía llegar a estatus profesional por 3 caminos. 1. Artes liberales con un maestro, aprendiendo a leer, dibujar y razonar. 2. El ejército, donde la ingeniería práctica se aprende construyendo caminos, puentes, campamentos y máquinas. Y 3. El servicio civil imperial, donde la experiencia se gana administrando y ejecutando obras del Estado. Para un esclavo, el camino más plausible es el tercero. La oficina necesita manos capaces, y la capacidad abre puertas. Pero Auctus entiende una condición decisiva. Para ser reconocido como profesional, primero hay que ser libre. Antes de ser arquitectus, debe convertirse en libertus. La tensión es simple y constante.
Su libertad depende de volverse indispensable. Si se equivoca, lo reemplazan. Si su cálculo evita un error, si su trazo resuelve un replanteo, si hace que la obra avance sin pérdidas, entonces su valor sube. Auctus empieza a trabajar con esa idea en la cabeza, no para brillar, sino para no ser prescindible. En Roma, ser útil es una moneda. Entonces empieza la formación real. El maestro no lo prueba con inspiración, lo prueba con disciplina, lectura, geometría, cálculo y dibujo. Le enseña a trazar con claridad, a medir con rigor, a no prometer una bóveda sin saber cómo se construye y cuánto cuesta. Aprender aquí no es memorizar nombres, es dominar procedimientos. En esa formación, la aritmética no es escolar, es práctica. Sirve para calcular gastos, para registrar medidas, para evitar litigios entre el dueño y el profesional. Un número mal puesto puede costar una semana de trabajo. Un número inventado puede costar una carrera. El ideal que circula en el mundo romano, el que Vitruvio pone por escrito, es exigente. Un arquitecto debía manejar letras para entender órdenes y contratos, dibujo para comunicar, geometría para dominar la medida, historia para reconocer precedentes, música para pensar proporciones, medicina para considerar el sitio y el aire, leyes para evitar litigios y astronomía para orientar correctamente. No es una lista elegante, es una caja de herramientas mental. Y Vitruvio insiste en una idea que hoy suena obvia, pero entonces era una frontera. El arquitecto competente combina teoría y práctica. No basta con haber visto obras, hay que poder explicarlas, medirlas y repetirlas con método. Hay que ser hábil con el lápiz, sí, pero también con la razón. Aquí encaja la idea central del canal. El orden no es un estilo, es disciplina, es método. Es lo que permite que una decisión en el taller se convierta en una obra construida sin improvisación. En la mesa de trazos, Auctus aprende que diseñar no es describir una idea, sino fijarla en un lenguaje que otros puedan ejecutar. Por eso el trabajo empieza con regla y compás, y con un método claro. Primero está la planta, la ignografía, la huella del edificio sobre el suelo. Allí se definen ejes, medidas, proporciones y relaciones entre espacios. Luego viene el alzado, la ortografía. Cómo se levantan los muros, qué alturas se repiten, dónde caen los apoyos, cómo se ordena la fachada. Y después aparece la scaenografía, una perspectiva que ayuda a anticipar el volumen y entender el espacio antes de tocar una sola piedra. La geometría sostiene todo. Con el compás se fijan radios, con la regla se ordenan alineaciones, con escuadra se aseguran ángulos. Y cuando el dibujo baja a la obra, el trazo se convierte en replanteo. Niveles para controlar pendientes, plomadas para asegurar verticales, cuerdas tensadas para alinear, y marcas en el terreno para que la construcción siga el proyecto y no la improvisación. Auctus entiende que ahí está la diferencia. El aficionado imagina, el arquitecto define. Define medidas, define alineaciones, define cómo se va a ejecutar. Y cuando alguien puede hacer esa traducción con precisión, deja de ser un ayudante más y empieza a convertirse en arquitectus. Y en algún momento, esa precisión ya no solo es una habilidad útil, se vuelve el motivo por el que lo liberan. La manumicio, la liberación legal, llega por conveniencia y por mérito. Auctus ya es libertus, pero ahora descubre la siguiente verdad. Ser libre no significa ser autor, significa responder. En el frente de obra entiende por qué Roma construye como construye. No es solo técnica, es organización. La obra funciona como un sistema donde cada oficio tiene un lugar y un ritmo. Los artesanos trabajan agrupados en colegia, carpinteros para cimbras y andamios, canteros para tallas y ajustes, albañiles para levantar y cerrar, y especialistas que se mueven según lo que exija la jornada. A eso se suma una mano de obra mixta, gente cualificada, incluidos esclavos del aparato imperial en trabajos técnicos, y jornaleros para el esfuerzo pesado, el acarreo, el desmonte y la carga. Nada de esto se sostiene sin control sobre el terreno, por eso el replanteo no es un detalle, es el inicio real del edificio. Con la groma se fijan alineaciones y ángulos rectos, con el chorobates se comprueban niveles y pendientes, sobre todo cuando se trabaja con agua. Y en el alzado aparecen grúas, poleas y cabrestantes que convierten fuerza humana en levantamiento continuo. Aquí la tensión es operativa y constante. Si la madera de las cimbras llega tarde, la bóveda se detiene.
Si el replanteo está mal, el error se multiplica. Si el mortero no se vierte a tiempo, se pierde material. Si una cuadrilla trabaja sin sincronía con otra, la obra se vuelve un caos y el costo se dispara. Dirigir una obra romana no es mandar gritos, es coordinar tiempos, oficios, medidas y materiales. Y en ese sistema, un fallo no es una anécdota. Un fallo puede hundir un edificio y con él hundir tu reputación. En Roma, la reputación es capital. Abre puertas, atrae encargos y te salva cuando alguien busca un culpable. Cuando la obra ya tiene forma, aparece la política. Llega el magistrado, o el patronus, o el emisario del princeps. No viene a aprender técnica ni a discutir detalles. Viene a comprobar si el edificio va a servir para lo que realmente importa, prestigio y memoria. La conversación es corta. No pide soluciones, pide resultados. Quiere una inauguración en fecha, una imagen contundente, un lugar que hable de su poder. Y Auctus entiende cómo funciona el juego. El arquitecto no construye solo muros, construye un mensaje. Traduce ambición política en proporciones, materiales, recorridos y estructura. Traduce deseo de gloria en un edificio que se sostiene, impresiona y organiza a la multitud. Un buen edificio no solo se ve, gobierna el comportamiento. Pero la fama casi nunca se reparte. El nombre que queda en la inscripción suele ser el del benefactor, el magistrado, el senador o el princeps. Por eso tantos arquitectos romanos quedan anónimos. Aquí aparece la tensión moral. Auctus ya es libre, pero entiende algo fundamental. Libertad no significa autoría. Puede dirigir una obra inmensa y aún así ver cómo otro se queda con el crédito. En Roma, construir era poder, y el poder quiere que el edificio hable en su nombre, no en el del arquitecto. Y entonces llega el verdadero cambio de juego, el opus caementicum, el hormigón romano. Con él, la arquitectura deja de depender solo de piezas talladas y alineadas, ahora depende de procesos, mezclar, transportar, encofrar, verter y hacerlo en el momento correcto. Eso transforma el oficio del arquitecto. Ya no basta con dibujar un orden y asignar medidas. Con el hormigón, el arquitecto se vuelve un administrador logístico a gran escala. Tiene que asegurar suministro continuo de cal, arena, agua y agregados, coordinar cuadrillas, controlar andamios y cimbras y sincronizar los vertidos para que el material trabaje como un solo cuerpo, no como capas débiles. Pero lo más importante no es solo técnico, es espacial. Con el hormigón, el arquitecto empieza a construir el espacio interior de otra manera. Ya no piensa solo en muros como superficies, empieza a modelar vacíos, bóvedas, cúpulas, grandes salas donde la estructura envuelve el aire. Es casi como un alfarero, no talla un bloque, da forma a un volumen que se sostiene y define un interior. Y eso obliga a un salto mental. La planta y el alzado siguen siendo necesarios, pero ya no son suficientes. Ahora hay que pensar en sección, en continuidad estructural, en cómo el edificio se comporta en 3 dimensiones. En la arquitectura romana madura, el proyecto no se entiende solo desde afuera, se entiende desde adentro, desde el espacio que la técnica hace posible. La obra termina. Llega el día de la inauguración y la ciudad entra como si el edificio hubiera estado ahí desde siempre. Auctus se queda a un lado, observando en silencio. Mira la inscripción. Lee el nombre del benefactor. Su nombre no aparece. Y no es una injusticia excepcional, es la regla del sistema. La obra pertenece a quien la financia y la usa como símbolo. Aún así, Auctus sabe lo que ha hecho. Sabe que la arquitectura, en Roma, no era un oficio menor. Era un arte mayor, una disciplina que reunía conocimiento, técnica, cálculo y dirección. El arquitecto era una figura de consecuencia, aunque casi siempre invisible para la memoria pública. Si quieres, en el próximo video te muestro cómo el hormigón cambió la forma de pensar el espacio romano con ejemplos concretos. Gracias por ver el video y por compartirlo con tus amigos. Suscríbete y nos vemos en el siguiente.